Tengan todos ustedes este día. Siendo las 14 horas del día 25 de noviembre del 2020, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato. Les pido que por favor no activen sus micrófonos, sino hasta que vayamos a tomar el uso de la voz, para que no se escuche eco. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Buenos días, con todo gusto. El uso de la herramienta es la siguiente. Las y los participantes de la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. 3. El pase de lista será de forma nominativa. 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Y 7. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes a la sesión. El orden del día. En ese tenor, le pido a la secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera presidenta ciudadana María Orfas Gómez Gómez. Presente. Consejero electoral ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo. Presente. Consejera electoral Oliveria Aguirre Gordillo. Presente. Secretaria del Consejo Graciela Olmo Soto, la de la voz, presente. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido de la Revolución Institucional. Presente. Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Presente. Redes sociales progresistas. Fuerza Social por México. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Proceda, por favor, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, presentación y aprobación en su caso del proyecto del acta de sesión ordinaria de fecha 30 de octubre del 2020. 4, informe sobre la correspondencia recibida. 5, asuntos generales. Y 6, clausura de la sesión. Está a consideración de las personas integrantes de este Consejo Municipal de Silao de la Victoria el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la secretaria verifique la pantalla y enliste sus intervenciones. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que le solicito a la secretaria del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa.
Consejera Presidenta Ciudadana María Orfas Gómez Gómez. A favor. Consejero Electoral Ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo. A favor. Consejera Electoral Oliveria Aguirre Gordillo. A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14:06. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sírvase levantar la mano o haga uso de la aplicación. A efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 30 de octubre del año 2020, de la cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulada junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Ciudadana María Orfas Gómez Gómez. A favor. Consejero Electoral Ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo. A favor. Consejera Electoral Oliveria Aguirre Gordillo. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 14:08. En tal virtud, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, el acta de referencia. Si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Para ello, señora secretaria, verifique la pantalla. Sin observaciones. Consejera Electoral Ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo. Por. ¿Verdad? Consejera Bien, perdón. Electoral Oliveria Aguirre Gordillo. No hay. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 30 de octubre de 2020. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Ma Orfas Gómez Gómez. A favor. Consejero Electoral Ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo. A favor. Consejera Electoral Oliveria Aguirre Gordillo. A favor. Me permito hacer constar que el acta 02 de la sesión ordinaria de fecha 30 de octubre del año 2020 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14:09. Se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, lo cual hago en los siguientes términos. Se da cuenta con el oficio número SE/1242/2020
de fecha 5 de noviembre del 2020, signado por la ciudadana Bárbara Teresa Navarro García, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica a este Consejo Municipal Electoral que el día 5 de noviembre del año en curso se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto el oficio MCGTO, diagonal 100, diagonal 2020, que suscribe el ciudadano Rodrigo González Zaragoza en su carácter de coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, a través del cual comunica la sustitución del representante suplente de ese instituto político ante este Consejo Municipal Electoral, designando en su lugar al ciudadano David Palma Bolaños. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de la sustitución mencionada. Hecho lo anterior, remita copia simple del oficio de cuenta a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Se da cuenta con el correo recibido en este Consejo Municipal en fecha 10 de noviembre del 2020, enviado por la ciudadana Bárbara Teresa Navarro García, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica a este Consejo Municipal Electoral que la Junta Estatal Ejecutiva aprobó las medidas específicas para la implementación de la estrategia para la reincorporación laboral, con la finalidad de conciliar el cumplimiento de las actividades institucionales, remitiendo los acuerdos CGIEEG diagonal 009 diagonal 2020 y CGIEEG diagonal 010 diagonal 2020. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado, ordenándose la observancia de dichas medidas. Se da cuenta con el oficio número SE diagonal 1331 diagonal 2020 de fecha 12 de noviembre del 2020, signado por la ciudadana Bárbara Teresa Navarro García, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica a este Consejo Municipal Electoral que el día 12 de noviembre del año en curso se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto el escrito signado por David Cristóbal Cano Hernández en su carácter de presidente de la Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución Democrática Guanajuato, a través del cual comunica la sustitución del representante propietario de ese instituto político ante este Consejo Municipal Electoral, designando en su lugar al ciudadano Josué Conrado Rodríguez Juárez, designando como representante suplente a la ciudadana Génesis Rodríguez Hernández. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de la sustitución y la designación mencionada. Hecho lo anterior, remita copia siempre del oficio de cuenta a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Se da cuenta con el oficio SE diagonal 1471 diagonal 2020 de fecha 13 de noviembre del 2020, signado por la ciudadana Bárbara Teresa Navarro García, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica a este Consejo Municipal Electoral que el día 12 de noviembre del año en curso se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto el oficio REP MORENA INE-289 diagonal 2020 que suscribe el ciudadano Sergio Carlos Gutiérrez Luna en su carácter de representante propietario de Morena, a través del cual comunica la designación de los ciudadanos Sergio Gutiérrez y Juan Roberto Gasca Núñez como representantes propietario y suplente respectivamente de ese instituto político ante este Consejo Municipal Electoral. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de las designaciones mencionadas. Hecho lo anterior, remita copia simple del oficio de cuenta a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Se da cuenta con el oficio SE diagonal 1379 diagonal 2020 de fecha 13 de noviembre del 2020, signado por la ciudadana Bárbara Teresa Navarro García,
secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica a este Consejo Municipal Electoral que el día 12 de noviembre del año en curso se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto el oficio RSPCON.03.11.20 que suscribe el ciudadano José Fernando González Sánchez en su carácter de presidente del Comité Nacional Operativo de Redes Sociales Progresistas, a través del cual comunica la designación de las ciudadanas Maribel Uribe Buendía y Aranza Geraldine Aguirre Hernández como representantes propietaria y suplente respectivamente de ese instituto político ante este Consejo Municipal Electoral. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de las designaciones mencionadas. Hecho lo anterior, remita copia simple del oficio de cuenta a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Se da cuenta con el oficio número SE/1539/2020 de fecha 13 de noviembre del 2020, signado por la ciudadana Bárbara Teresa Navarro García, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica a este Consejo Municipal Electoral que el día 13 de noviembre del año en curso se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto el oficio CDE/066/2020, enviado por el Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Guanajuato, a través del cual comunica la designación de los ciudadanos Claudia Yaret Estrada Trejo y Adriana Yasmín Vázquez Acevedo como representantes propietaria y suplente respectivamente de ese instituto político ante este Consejo Municipal Electoral. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de las designaciones mencionadas. Hecho lo anterior, remita copia simple del oficio de cuenta a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Se da cuenta con el oficio SE/1612/2020 de fecha 17 de noviembre del 2020, signado por la ciudadana Bárbara Teresa Navarro García, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica a este Consejo Municipal Electoral que el día 16 de noviembre del año en curso se recibió a través del sistema de vinculación de los organismos públicos locales electorales del Instituto Nacional Electoral INE, el escrito presentado en la Oficialía de Partes del INE, suscrito por el ciudadano Luis Antonio González Roldán, en su carácter de representante propietario del Partido Político Nacional Fuerza Social por México, a través del cual comunica la designación de la ciudadana Montserrat Mercedes Betanzos Gutiérrez como representante propietaria de ese instituto político ante este Consejo Municipal Electoral. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de la designación mencionada. Hecho lo anterior, remita copia simple del oficio de cuenta a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Mediante correo de fecha 20 de noviembre del 2020, enviado por el ciudadano Javier García Herrera, coordinador de organización electoral de la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual notifica el acuerdo CGIEEG/066/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del cual se aprueba iniciar el proceso de planeación de cómputos de los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El proceso de planeación será coordinado por la Dirección de Organización Electoral de este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico por parte de la Dirección
de Organización Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este Consejo en fecha 20 de noviembre del 2020, mediante el cual remite el acuerdo CGIEEG-075/2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se modifica el calendario del proceso electoral local ordinario 2020-2021 y se establecen los requisitos de las comunicaciones de los partidos políticos sobre sus procesos internos de selección de candidaturas. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que hubiere lugar. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 23 de noviembre del 2020, enviado por el ciudadano Javier García Herrera, coordinador de organización electoral de la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual comunica a este Consejo Electoral el acuerdo IEEG-P14-2020, mediante el cual se cubre la vacante de la consejería supernumeraria de este consejo, nombrando como consejera supernumeraria a la ciudadana Aide Nancy Blancarte Torres, con motivo de la renuncia del ciudadano Martín Chávez Yáñez. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo realice la lectura de dicho acuerdo. Una vez hecho ello, efectúe el registro del nombramiento mencionado y en lo subsecuente se le notifique vía electrónica las sesiones programadas del Consejo, debiéndose tomar la protesta de ley correspondiente a la nueva consejera supernumeraria. Acuerdo IEEG-P14-2020. Acuerdo mediante el cual se cubre la vacante de la consejería supernumeraria del Consejo Municipal de Silao de la Victoria del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con motivo de la renuncia a tal cargo de Martín Chávez Yáñez. Antecedentes: integración de consejos electorales. En la sesión extraordinaria del 29 de septiembre del 2020, mediante el acuerdo CGIEEG-054-2020, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato designó a las personas que ocuparán y consejerías de los consejos distritales y municipales que se instalarán para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Mediante el referido acuerdo, el ciudadano Martín Chávez Yáñez fue designado como consejero supernumerario en el Consejo Municipal de Silao de la Victoria. El 17 de noviembre del 2020 se recibió en la presidencia del Consejo General de este instituto escrito signado por el ciudadano Martín Chávez Yáñez, mediante el cual renuncia al cargo de consejero supernumerario del Consejo Municipal de Silao de la Victoria, considerando el consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es competente para cubrir las vacantes que se presenten en los consejos municipales y distritales electorales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, inciso B, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que señala: B. Las y los consejeros presidentes de los consejos electorales o, en su caso, las y los consejeros electorales deberán informar de inmediato a la presidencia del Consejo General de las vacantes que se presenten para que éste proceda a cubrirlas conforme al procedimiento anterior y expedir los nombramientos correspondientes junto con la Secretaría Ejecutiva, de lo cual se informará al Consejo General. En el artículo 15 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se establece el procedimiento de sustitución de las consejeras y consejeros electorales de los consejos distritales y municipales de la siguiente manera. Inciso A. Las vacantes que se presenten en el cargo de quien presida el consejo respectivo serán cubiertas por el primer consejero o consejera electoral propietaria. En este caso, el segundo consejero o consejera electoral propietaria será primer consejero o consejera, y el consejero o consejera supernumeraria accederá al cargo de segundo consejero o consejera electoral propietaria.
En el supuesto de que la vacante se presente en los cargos de consejera o consejero propietario, se procederá a la sustitución observando lo mencionado en el párrafo anterior, es decir, el segundo consejero o consejera electoral propietaria sustituirá al primero y el supernumerario será segundo consejero electoral propietario. La vacante del consejero o consejera electoral supernumeraria se cubrirá con la persona ubicada en el primer lugar de la lista de suplentes correspondiente del anexo del acuerdo que emita el Consejo General. En caso de que sean necesarias más sustituciones de las previstas en los párrafos anteriores, la vacante respectiva se cubrirá observando las reglas anteriores con las personas propuestas en la lista de suplentes correspondiente del anexo del acuerdo que emite el Consejo General, siguiendo el orden en que aparecen. Inciso B. Las y los consejeros presidentes de los consejos electorales o, en su caso, las y los consejeros electorales deberán informar de inmediato a la presidencia del Consejo General de las vacantes que se presenten para que éste proceda a cubrirlas conforme al procedimiento anterior y expedir los nombramientos correspondientes junto con la Secretaría Ejecutiva, de lo cual se informará al Consejo General. C. Las ciudadanas y ciudadanos designados conforme al procedimiento anterior rendirán la protesta de ley antes de tomar posesión de su cargo ante el Consejo, tal del que formarán parte y fungirán como consejeras y consejeros electorales para el proceso de que se trate. Y D. Los casos no previstos en los incisos anteriores serán resueltos por el Consejo General. Número 3. En el cuarto punto del acuerdo CGIEEG, diagonal 054, diagonal 2020, referido en el antecedente segundo se señala. Cuarto, se autoriza al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que en su caso proceda a sustituir las consejerías electorales para cubrir las vacantes que se presenten en los consejos distritales y municipales electorales que no cuenten con personas en la lista de suplentes. En todos los casos se observará el principio de paridad en la integración de los consejos distritales y municipales electorales. 4. Al tenor de lo previsto en el inciso A del artículo 15 del reglamento interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y atendiendo al orden establecido en el anexo 1 del acuerdo CGIEEG diagonal 054 diagonal 2020, la vacante al cargo de la Consejería Supernumeraria del Consejo Municipal de Silao de la Victoria debe de cubrirse con Aide Nancy Blancarte Torres, quien se ubica en el primer lugar de suplentes. En este sentido, la sustitución se realiza mediante la designación de una mujer y con ello el Consejo Municipal de Silao de la Victoria estará integrado por 3 mujeres y un hombre. 5. Con base en lo expuesto, el Consejo Municipal de Silao de la Victoria quedará integrado de la manera siguiente. María Orfas Gómez Gómez, consejera presidenta. Luis Ignacio Vázquez Lugo, consejero propietario 1. Oliveria Aguirre Gordillo, consejera propietaria 2. Y Aide Nancy Blancarte Torres, consejera supernumeraria. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y con sustento en el acuerdo CGIEEG, diagonal 054, diagonal 2020, se emite el siguiente acuerdo. Primero, es procedente la renuncia del ciudadano Martín Chávez Yáñez al cargo de consejero supernumerario del Consejo Municipal de Silao de la Victoria. Segundo, se designa a la ciudadana Aide Nancy Blancarte Torres como consejera supernumeraria del Consejo Municipal de Silao de la Victoria. Tercero, se expide el nombramiento a la ciudadana Aide Nancy Blancarte Torres como consejera supernumeraria del Consejo Municipal de Silao de la Victoria. Cuarto, Consejo Municipal de Silao de la Victoria queda integrado de la siguiente manera. María Orfas Gómez Gómez, consejera presidenta.
Luis Ignacio Vázquez Lugo, consejero propietario 1. Oliveria Aguirre Gordillo, consejera propietaria 2. Y Aide Nancy Blancarte Torres, consejera supernumeraria. Quinto, la ciudadana Aide Nancy Blancarte Torres designa como consejera supernumeraria, rendirá la protesta de ley ante el Consejo Municipal de Silao de la Victoria. Sexto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección de Organización Electoral provea lo necesario a fin de que se comunique el presente acuerdo al Consejo Municipal de Silao de la Victoria. Y por último, el séptimo, comuníquese el presente acuerdo, así como la expedición del nombramiento respectivo al Consejo General. ¿Es cuánto, señora presidenta? Debido a que se encuentran presentes la consejera supernumeraria Aide Nancy Blancarte Torres, el representante propietario de Morena, Sergio Miranda Gutiérrez, y Jesús Fidel Campa Miranda, representante propietario del Partido Encuentro Social, procederé a tomarles la protesta de ley correspondiente. Para ello, les pido a ellos, a las 3 personas nombradas, que se pongan de pie. Como se encuentra presente la consejera supernumeraria Aide Nancy Blancarte Torres, el representante propietario de Morena, Sergio Miranda Gutiérrez, el representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, David Palma Bolaños, y Jesús Fidel Campa Miranda, representante propietario del Partido Encuentro Social, procederé a tomarles la protesta de ley correspondiente. Para ello, les pido solo a las personas que van a tomar protesta que se pongan de pie. Los demás permaneceremos sentados. Listo. Y por favor, las personas que van a tomar protesta, activen sus micrófonos. Únicamente ustedes y los demás, pues, desactiven sus micrófonos para que no se escuche eco, por favor. Consejera supernumeraria Aide Nancy Blancarte Torres. Consejera supernumeraria Aide Nancy Blancarte Torres. Sergio Miranda Gutiérrez, representante propietario de Morena. David Palma Bolaños, representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano. Jesús Fidel Campa Miranda, representante propietario del Partido Encuentro Social. ¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato? Sí, protesto. Sí, correcto. Si no lo hicieren, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Por favor, les pido que vuelvan a tomar sus lugares.
Señora presidenta, le hago de su conocimiento que el señor David no se vio que tomó la protesta. Si gusta nuevamente preguntarle. Señor David Palma Bolaños, ¿está presente? Active su cámara. No se ve. Señor David Palma Bolaños, si no tiene cámara, solo necesitamos su voz. ¿Sí se encuentra presente? No se escucha ni se ve. Se hace constar, señora presidenta, que se ve que está conectado, pero no se escucha ni se ve. En tal virtud, se ordena continuar con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. El siguiente punto es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó ninguno. En tal virtud, se declara... Perdón, ¿es David Palma? Fidel Campa. Sí, Fidel Campa está pidiendo la voz. También lo está solicitando el licenciado Eduardo Cervantes, la voz. Asuntos generales, licenciado, y no se agendó ningún asunto general. Entonces, en tal virtud, declaro desierto este punto y se ordena a la Secretaría que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. disculpe, quisiera tener uso de palabra antes de... No es como un asunto general, solo es una cuestión técnica. Ok. Puede Sí. expresar. Sí, gracias, buenas tardes, presidenta. Nada más quiero que quede asentado en actas por cuestiones técnicas que el nombre del partido es Partido Encuentro Solidario. El partido anterior era Encuentro Social. Lo comento porque ya me ha tocado ver algunos documentos que nos hacen referencia con el viejo nombre. Entonces es una cuestión meramente técnica. Gracias. Yo también quisiera acotar algo, señora presidenta. Es una mera cuestión de solamente que se me tengan por presente en la sesión, ya que al inicio de esta no pude decir presente. Sí. Sí, sí anotamos su presencia. No, muchas gracias, señora presidenta, muy amable. Y sí tenemos en cuenta la observación que nos hizo ¿quién? Fidel Campa. Gracias Fidel, por su observación. ya se hizo las anotaciones correspondientes, licenciada. Secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión.
Siendo las 14:40 del día de la fecha de inicio, se da por conclausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y participación vía remota, a distancia y en línea. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Gracias, que estén buenas bien. tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, consejeros. Buenas tardes. Buenas tardes para todos.